Bueno, como bien comenta Hipatia, traemos ahorita un tema muy interesante, el cual estamos viviendo en estos días, en que incluso nos está sucediendo con varios clientes. Y bueno, se los quisiéramos compartir. Básicamente, como tal, bueno, Nosten Technologies, una compañía que ya tenemos más de 15 años en el mercado, eh, la cual tiene presencia en la Ciudad de México, donde está el corporativo, Monterrey, Chihuahua, en Colombia y en España. Y bueno, somos una compañía que somos expertos en diseñar estrategias de seguridad de la información y siempre los alineamos a los objetivos del negocio del cliente. Contamos con 3 ISOs, lo cual nos permite, dentro de todos estos procesos, tener el cumplimiento y el seguimiento, tanto de a nivel procesal como a nivel de calidad, entregar los mejores resultados a nuestros clientes. Contamos con la certificación, bueno, con el CERT de la Universidad de Carnegie Mellon, donde somos un centro de respuesta a incidentes, donde ya podemos utilizar esta marca, donde estamos calificados para tener respuesta a incidentes. Y bueno, esto nos permite elevar por mucho la experiencia hacia el cliente en cuanto a la entrega de resultados, ¿no? Entrando en materia, bueno, pues al día de hoy, el tema de por qué, cuál es la puerta o las puertas principales de ataques a las empresas, se deriva de este tipo de información, ¿no? Al día de hoy México es el segundo país con más ciberataques en negocios, a negocios per se. Estamos abajo de Brasil. Somos en el país, digamos que con más ciberataques a negocios, pero somos el tercer país en el mundo con más ciberataques en general. En México, bueno, en Latinoamérica somos el segundo, como comento, debajo de Brasil. Entonces, y básicamente los ataques se concentran la mayoría en un 66% hacia negocios, y los demás son a nivel doméstico, que también es un área de oportunidad importante. Hoy con el tema de la pandemia, con el tema de COVID, bueno, el tema se volvió complejo, dado el recorte de presupuestos, se convirtió en una gran materia de discusión y al día de hoy se sigue teniendo, y cómo las empresas tienen que invertir de manera correcta el presupuesto que sea, cual sea que se tenga, para proteger los activos y el activo más importante de una empresa, que es la información, y en muchos casos mantener la operación 100% arriba, ¿no? Buscar que los ataques sean y generen menos pérdida por caídas inesperadas, tanto en tecnologías de información como en tecnologías de operación. Estos ataques no distinguen tamaños de empresas, le pegan a pequeña, mediana, grande, corporativos importantes, a todos les están pegando. Y bueno, pues ahorita estamos en un tema que nosotros le llamamos de concientización, donde compartimos con todos ustedes qué es lo que se pudiera hacer y cuál es el camino correcto en el cual pudiéramos apoyarlos. Al día de hoy, más del 22%, ahorita ya es más del 22% de las empresas no tenía pensado implementar tecnologías emergentes en gestión de riesgos. Hoy es una realidad, hoy todas las empresas tienen que darle vuelta a la manera como están poniendo los proyectos en perspectiva, dado que ciberseguridad se va a volver dentro de los top 10 el tema primero a considerar, y luego de ahí, en base a eso, de generar y desplegar los proyectos que se tengan tanto como de software, como de hardware, como de administración, etcétera, ¿no? Esta encuesta está por PricewaterhouseCoopers y es un dato real, es un dato donde incluso nosotros ponemos al cliente una serie de recomendaciones iniciales, donde se habla de actualización de políticas de información, de seguridad de información, un tema de implementación de una línea de denuncia, es decir, que se tenga un área de soporte, un helpdesk de siguiente generación, un helpdesk que puede escalar a un centro de respuesta a incidentes o a un centro de ayuda en temas de ciberseguridad. Contamos con ese servicio. Se habla de trabajar en un tema de capacitación y concientización al staff de todo lo que está sucediendo. Ahorita nos estamos encontrando con muchos usuarios que existe, incluso en algunos usuarios, una molestia de la cual se tenga que intervenir los dispositivos que son por parte de la empresa, tanto los dispositivos móviles como teléfonos, tablets, laptops o equipo, que tengan que empezar a ser monitoreados de una manera muy concienzuda por parte de la organización, y eso es algo que no está gustando y es un tema de cultura y tenemos que acostumbrarnos.
al día de hoy, otra recomendación es evitar compartir, solicitar información confidencial a través de medios tradicionales. Si bien se pueden compartir documentos importantes a través de correo, planes, proyectos, yo creo que hay que empezar a detener un poquito y a que los departamentos de información empiecen a revisar sobre qué plataformas están compartiendo esta información para evitar el filtrado de información. Y el filtrado de información no solamente tiene que ver con que un usuario pueda compartir a través de un correo electrónico un plan, sino hay que evitar que el usuario, a lo mejor porque tenga alguna molestia hacia la empresa, pueda querer sacar información para uso personal y subirla a la nube. Bueno, tiene que existir filtros para que esto no suceda. Y monitorear los sistemas. Siempre al día de hoy lo que viene siendo el SOC, el Security Operation Center y el Network Operation Center se vuelven claves para efectos de que más allá de que puedan estar monitoreando los estados de salud de los equipos, realmente te informen de actividades sospechosas y que lleven una correlación de impacto. ¿Cómo está atacando el COVID? ¿Cómo están atacando los hackers? Hay diferentes motivos, hay diferentes maneras y hay diferentes escenarios. Hay muchas variables en juego. Hoy por hoy se ha quebrado, como la última línea que se tenía de esperanza entre los hackers, se ha quebrado la tregua en no atacar hospitales. Ya se están atacando los hospitales, ya se están poniendo en riesgo vidas humanas dado a ciberataques que se están realizando hospitales, ¿no? Existía esa última tregua, la cual fue quebrada hace un mes, hasta donde recuerdo, Hipatia, donde un hospital en Europa tumbaron los servicios, entonces tuvieron que trasladar a los pacientes a otros hospitales y en el traslado de uno de ellos falleció una mujer. Entonces sí se vuelve un tema crítico, un tema complejo dado qué tipo de ataques hay, qué tipo digamos que de actividad puede generar un atacante en cualquier medio, en educación, en universidades, en manufactura, en hospitales al día de hoy, en temas de gobierno, en temas de oil and gas, en retail, en todas las empresas de retail. Cómo se vuelve complejo entender y saber quién te está pegando y qué tipo de ataque te están tendiendo. Hay que tener información de primera mano para poder responder ante la dirección rápidamente y tomar decisiones en base a este tipo de ataques. Ahora, si bien los hackers, los cuales tienen diferentes sabores, perdón, aquí en el slide hay tres que son los principales tres de arriba del lado izquierdo, es el Grey Hat, el Black Hat y el White Hat, y de ahí se derivan diferentes tipos de hackers. La manera como ellos ataquen es utilizando cualquier cantidad de recursos que tengan a la disposición. Hoy se ha determinado que la ciberdelincuencia va a dejar más que el narcotráfico. Eso está más que documentado, dado que todo es anónimo, no hay manera de rastrear y se prevé que los ciberataques tengan mucho más impacto que en temas de narcotráfico en el futuro a largo plazo. Este año se cumplen 32 años del primer ataque generado por un malware llamado Morris Worm, así manera de educación, es un tema cultural, pero es decir, este tema no es nuevo, sin embargo, sí se ha intensificado de una manera muy diferente y se ha diversificado. ¿Qué sigue en el corto plazo? Es decir, las pequeñas y medianas empresas deberán de entender y resolver los obstáculos financieros que existen al día de hoy en el mercado, en la situación de cada país, para entender y cómo se adaptan a temas de seguridad y ciberseguridad. Esto ya no va a ser así como que opcional, tiene que ser una realidad, tiene que empezar a moverse de alguna u otra manera, y esto aplica para cualquier tamaño de empresa. Esta gráfica viene como parte de una gráfica que tenemos en un reporte Kaspersky de este año, del 2020, donde los ataques, la mayor cantidad de ataques está tendiendo siendo a industria, totalmente a manufactura, y llámese a empresas de fundición de acero, armaduras de carros, mineras, oil and gas, o sea, todo lo que tenga que ver con petróleo, gas. Entonces esto se vuelve un tema complejo y peligroso en algún momento determinado, dado el tipo de exposición a la que este tipo de empresas están puestas, ahora sí que en los objetivos de los atacantes. De ahí empiezan los temas financieros, de gobierno, telecomunicaciones, empresas normales del tamaño de las que conocemos.
ataques a departamentos de TI, a transporte, a universidades. Entonces, de alguna manera hay información que es real. Este reporte está generado por el Centro de Respuesta a Incidentes, que, bueno, me complace anunciar que Northern Technology ya es el primer centro de respuesta a incidentes en México. No, en América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica, es el primer centro de respuesta a incidentes certificado por Kaspersky y el tercero en el mundo. Entonces, esta información la tenemos de primera mano, la cual pudiéramos estarles compartiendo. ¿Qué tipo, cuál es el ataque o cuál es lo que los atacantes usan para penetrar las organizaciones? Más del 37% lo hace a través de vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades, no actualizar sistemas operativos, no actualizar equipos. Esa es la principal puerta de entrada. La segunda puerta de entrada es a través de correo, phishing, son diferentes tecnologías, son diferentes técnicas. Viene el tema de brute force. He estado revisando en una página que se llama Shodan, y cuando tú haces una búsqueda de algún tipo de server, te aparece una cantidad impresionante de páginas donde llegas hasta el login y password del usuario. Tú a través de ese tipo de páginas puede llegar a generar un ataque de fuerza bruta. El tema de medias removibles como las USB, SSDs, para la extracción de información, para conectar una USB a tu máquina y no venga esta infectada, tienes que tener medidas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de puertas de entrada. Sin embargo, la más grande y la más importante, y la cual se va a incrementar con el tema de IoT, con el tema de industria de la IoT, con el tema de industria 4.0, esto se va a incrementar exponencialmente en un 300%. Es decir, en un año estaremos hablando de unas cifras totalmente diferentes. Digo, si lo quieren tener más como contexto, llévense este numerito. Ataques por vulnerabilidades hoy en noviembre es el 37%. Veamos y hagamos un análisis al próximo año, y esta es una quiniela a la cual no podemos perder. ¿Cuáles son las 5 fases de ataque de un ataque informático si nos vamos por el tema de vulnerabilidades sobre este tema en particular? Cada uno tiene sus metodologías y sus pasos, pero en particular el de vulnerabilidades lleva 5 fases. Y estas fases son reconocimiento, exploración, obtención del acceso, mantener el acceso y borrar las huellas. Como repito, estas vulnerabilidades tienen que ver con áreas de tecnologías de información y con áreas de tecnologías de operación. Y si hablamos de tecnologías de información, bueno, como ustedes muchos ya sabrán, la cantidad digamos que de capas que tiene tecnologías de información, que estamos hablando desde infraestructura, lo que es cableo estructurado, control de incendios, control de accesos, etcétera, etcétera, montaje de data centers. Luego nos vamos a telecomunicaciones, de ahí todo lo que se deriva de telecomunicaciones. Luego de ahí nos vamos a virtualización, almacenamiento, desarrollo de software. Entonces hay múltiples capas dentro de tecnologías de información en las cuales puede ocurrir estas 5 fases, en cualquiera de esas capas. El tema es identificar dónde y quién y cómo te están pegando. El reconocimiento, antes de entrar en las 5 fases, los hackers o los atacantes utilizan este tipo de triángulo, donde lo hacen por diversión, por lucro, por un tema personal o un tema de que están dolidos con alguna empresa y quieren generar algún daño para efectos de solamente dañar por generar algún perjuicio en control de alguna empresa, a lo mejor que te haya despedido en algún momento también. Por fallos en la red de un equipo, es decir, los atacantes a través de su motivo pueden buscar la oportunidad, y puede ser a través de los fallos de una red, y por conocimientos técnicos y herramientas donde podemos llegar a las vulnerabilidades. Y aquí obviamente entramos y ya se llega a la actividad principal, que es la intrusión al sistema informático. En el tema de la recolección, en lo que es reconocimiento, los hackers utilizan diferentes maneras de poder entrar, ¿no? Se recolecta información al sistema, del sistema de manera pasiva o activa, a través de ingeniería social. Es decir, ¿qué pasa si dejamos un celular en un lobby de una empresa, un buen celular, y el cual esté lleno de malware, y algún usuario no lo reporta como robado y lo mete a la empresa, lo puede incluso hasta formatear, pero eso no le garantiza que ya no va a tener malware, y al momento de conectarlo a la red inalámbrica estamos adentro. Temas de USBs, temas de regalarte información vía digital,
El dumpster diving, es decir, gente que se encarga de buscar dentro de la basura documentos que sean críticos, documentos que tengan información y que alguien no tuvo la precaución de destruir de manera correcta. Footprinting y el Google hacking. O sea, hay muchísimas técnicas que se pueden entrar en etapas de reconocimiento. En lo que es la exploración y el escaneo, lo que el atacante hace y lo que nosotros hacemos en las pruebas de ethical hacking, una de las actividades que hacemos dentro del ethical hacking es el reconocimiento, saber cómo podemos entrar, y según el tipo de reconocimiento que se puede hacer, es tener información y ya estando adentro de la red, cualquiera que sea la manera como hayamos entrado, es analizar vulnerabilidades, es hacer un escaneo de todo lo que está conectado en el segmento de red y determinar por dónde podemos entrar y buscar una vulnerabilidad que sea explotable. Y eso lo podemos hacer a través de escáneres de puertos, escáneres de vulnerabilidades. Hay N cantidad de herramientas que pueden hacer esta actividad. Al momento de ya haber explotado la vulnerabilidad, de haber utilizado una vulnerabilidad, por ejemplo, de Windows, haber entrado, ahora sí, a partir de ahí se hacen lo que le llaman los exploits o los payloads, así se denomina en tema técnico, es cómo se entrega el bicho o el malware o el ataque, y estos se pueden obtener para lo que es la obtención del acceso a activos críticos o algún activo en particular que se esté buscando vulnerar para efectos de generar algún impacto. Y son diferentes, como la inyección de código basado en web, basado en red. Ingeniería social, o sea, siempre el tema de ingeniería social es un tema que está muy concatenado porque tiene que ver también con un tema de cultura, saber que el personal de una organización, qué tan, digamos, mantiene en secreto, mantiene la confidencialidad de la información. Digo, muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos firmado NDAs cuando entramos a una empresa y nos contratan. Bueno, precisamente lo que trata de buscar es garantizar o disuadirte de que no compartas información a través de ingeniería social. Y muy prontamente dentro de los contratos vemos que va a haber alguna modificación en algunos conceptos donde no vas a poder incurrir en temas de ingeniería social, hablando en temas de ciberseguridad. La mantención, lo que es mantener el acceso, el tiempo que sea necesario. Regularmente nosotros en los ethical hackings, el acceso cuando ya estamos adentro lo podemos mantener, lo hemos mantenido durante una semana. Y eso es real, eso lo vivimos en los ethical hackings. Hemos mantenido los accesos sin que el SOC, el cual tenga el cliente, nos vea que estamos adentro y que estamos escaneando. No nos han visto. A través de un hacking ético podemos demostrar estos fallos en temas de seguridad. Como la palabra ethical se dice, pues obviamente es ético y se hace bajo un contrato y se hace bajo una serie de reglas para que el cliente esté enterado de lo que estamos haciendo, obviamente, pero al cliente le demostramos que a través de diferentes métodos como backdoors, troyanos, rootkits, keyloggers, podemos mantener el acceso durante cierto tiempo, y en las experiencias que hemos hecho, lo hemos hecho durante 2, 3, 4 días, una semana, y luego nos vamos para presentar la información. Lo que se hace en los ethical hackings es sembrar banderas. ¿Qué significa sembrar una bandera? Es decir, se determina un server que sea crítico y ya estando adentro dejamos un archivo de TXT con un carácter, con un punto, y se guarda el archivo como evidencia en el server de que logramos llegar hasta el server para guardar una información. Y después de ahí borrar las huellas. Pero de aquí cuando ya nos vamos, si en el paso anterior el SOC no nos vio, o el NSOC, hay algunas empresas que ya la llaman NSOC, el Network Security Operations Center, que ya no nos vieron, el que nos vayamos sin dejar rastro, pues es uno de los menores de los problemas, dado que ya nos fuimos. Entonces, pero el atacante en particular trata de buscar, obviamente, huellas o evidencias de que él estuvo ahí para efectos de que no sea rastreable, ¿no? Y los a través de diferentes, como troyanos, estenografía, tunneling, etc. ¿Qué tiene el hacker a su disposición? Esta es una página muy interesante. Aquí ustedes pueden encontrar a través de este link más de 300 herramientas donde pueden explotar todo tipo de variables para poder entrar, escanear, hacer pruebas. Aquí ustedes se pueden dar el gusto, y aquí es donde los hackers, desde un hacker que es junior, trae la intención
Este tipo de páginas son las que están abiertas. Son páginas que están totalmente a la disposición del público en general y de ahí te puedes llevar a otro tipo. Y ahí es donde empiezas a subir de niveles, ¿no? Si ustedes tienen tiempo, métanse a una página que se llama Shodan, búsquenla en Google, y ese portal te da acceso a una cantidad de elementos en el alrededor del mundo, nada más haciendo búsqueda de lo que quieras ver. Si son servers, si son temas de escadas, son temas de cámaras de videovigilancia. Hemos llegado a ver cámaras de videovigilancia de una casa cuando la familia está comiendo. Entonces, Shodan es una herramienta, digamos que no dañina, pero se puede utilizar para fines dañinos, obviamente, pero ustedes pueden encontrar una cantidad de información que se van a quedar impresionados y cómo es muy fácil llegar a los login y password de los servers para generar un ataque de fuerza bruta. Esto tiene que ver, esta información que les acabo de compartir, del cómo se ataca, del por qué atacan, de cuáles son los vectores de ataque, por qué la puerta más grande es el escaneo de vulnerabilidades, y en la cual en los resultados que hemos aventado en los escaneos a los clientes, cuando se presentan los resultados, terminan nosotros terminamos por mapearlos en esta curva de madurez. Y aquí es donde el 80% de las empresas con las que hemos estado trabajando están aquí. Siempre están en la parte, ahorita con el tema de pandemia, las empresas están remediando temas de VPNs, conexiones remotas, mover a los usuarios, tener sesiones remotas en móviles, en celulares, en laptops, más el problema principal, más allá de la VPN, porque la VPN no te garantiza que seas ciberatacado. La VPN es como extender el túnel o tu red a una parte donde estés en cualquier parte del mundo. El firewall per se ya no es el último. Si tienes un firewall como tal, ya tendríamos que estar hablando de un firewall de siguiente generación, donde realmente te ayude un poquito a elevar tu nivel de seguridad, porque el firewall no te va a garantizar que no te ataque. Y eso lo hemos demostrado en los ethical hackings y lo hemos demostrado en las pruebas de análisis de vulnerabilidades. El firewall, obviamente, el firewall no te ve cuando ya estás adentro de la red. El firewall ya te va a dejar de ver. Pero cuando estás haciendo actividades hacia afuera de la red, hay muchísimas maneras de salir brincando un firewall. Entonces, ahorita las empresas tienen una problemática muy grande porque el tema de cultura de navegación, no sé si a alguno de ustedes se les ha, a algunos de ustedes les guste la serie del Mandalorian, que acaba de salir la segunda temporada. Bueno, si alguno de ustedes quiere verlo en sus computadoras personales, obviamente van a tener que entrar a páginas que están en la Deep Web para poder ver la página y poder ver la serie y el primer capítulo, todas las dos temporadas, la primera y segunda, y la segunda temporada, y siempre nos va a pedir que abramos páginas, o siempre te va a abrir páginas emergentes, y cuando las cierras no sabes qué es lo que estás haciendo. Cuando lo haces en una máquina del trabajo, no existe el tema de web filtering a través de VPN, o no se tienen los clientes necesarios instalados en los dispositivos para hacer un filtrado de web y empezar a cerrar canales y empezar a cerrar páginas que no debes de ver. Hemos encontrado en los escáneres, después de los escáneres de vulnerabilidades y analizando información de las máquinas críticas de algunos usuarios, hemos encontrado que algunos usuarios tienen anonimizadores de proxy. Es decir, que le permites, tú como un usuario que ya le sabes al tema de las redes, es cambiar tu dirección IP para que tú seas invisible, entre comillas, en el mundo de Internet, de la Deep Web y la Dark Web. Pero el hecho de tener anonimizadores de proxy en un usuario final de una empresa da mucho que pensar, dado que el usuario a través de un anonimizador de proxy puede hacer lo que él quiera, desde bajar malware, desde generar ataques, desde navegar en páginas que no debe de navegar. Y esto tiene que ver con un tema de cultura y políticas de seguridad de información. Es algo muy sencillo, pero las empresas no lo están haciendo. Y los ataques de vulnerabilidades vienen porque utilizan las credenciales de los usuarios internos. Entonces, la recomendación que hacemos es valorar en qué estado se encuentran al día de hoy. Ahorita les vamos a mostrar un resultado de un assessment.
que se hizo una empresa en Perú, y donde la información que se arroja es totalmente, totalmente puntual, donde el Departamento de Tecnologías de Información supo qué es lo que tenía que hacer. Esta curva de madurez siempre te va a permitir medirte hacia dónde quieres llegar y cómo quieres llegar y en qué pasos y tiempos quieres llegar. Y tiene que ver 100% con la madurez con la cual se acepte el challenge de llevarlo al siguiente nivel. Y aquí es donde se empieza a evaluar la capacidad del staff, las certificaciones. Hoy el modelo de negocio está cambiando, donde las empresas tienden a buscar a expertos en temas de informática, de ciberseguridad, dado que no cuentan con las capacidades en las herramientas, certificaciones y los conocimientos para realmente mitigar situaciones que pueden poner en riesgo en temas de ciberseguridad. Si nos vemos de esta línea para atrás, ya estamos hablando de temas de la red switchada, la red de ruteo, la red de switching, la red de core, el storage, el tema de virtualización. Entonces, todos los elementos que están jugando acá, cuando empiezan a entrar en esta pequeña curva, regularmente entramos aquí. Nos estamos encontrando en esta zona y aquí es donde llevamos al cliente en pasos y en tiempos a entender cuál es la situación en esta curva de madurez para que él pueda medir resultados, pueda entregar resultados documentados de lo que está sucediendo al Consejo de Administración, que resulta que no te autorizan los proyectos o no autorizan proyectos por presupuesto, dado que a veces un proyecto se pudo haber detenido por temas en este caso COVID, pero cuando le demostramos que la empresa está en riesgo, los presupuestos se tienden a abrirse poco a poco y te empiezan a dar recursos necesarios para efectos de llevar a los siguientes pasos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra visión de gestión de vulnerabilidades? En esta prueba que les comento, que dentro de esta curva de madurez lo hacemos en esta parte, hacemos 2 pasos ahorita, lo que es la detección y la evaluación de vulnerabilidades, y esto puede ser para tecnologías de información y para tecnologías de operación. Hay maneras de hacerlo, hay un proceso para hacerlo, y eso lo compartimos. Si tienen, les ofrecemos estas pruebas de concepto. En tecnologías de información son pruebas de concepto que podemos hacer sin costo. Tecnologías de operación se tiene que determinar los alcances porque es muy diferente el ambiente y se tienen que considerar ciertos pasos a seguir y hay que revisar las actividades a revisar de manera muy puntual dentro de una línea de producción para saber qué es lo que se tiene que hacer, pero esto lo podemos hacer. Pero en tecnologías de información lo que estamos haciendo ahorita, que es esto, lo hacemos, es nuestro pan de cada día. En detección y evaluación ayudamos al cliente en estos 2 pasos a decirle al cliente cuál es su nivel de riesgo a través de las vulnerabilidades que, como les repito, es la principal puerta de entrada de los hackers. Dentro de esta gestión y estos 2 primeros pasos no nos toma escanear un segmento de redes de menos de 100 IPs, 3 horas en escanear la red. A partir de la obtención de los resultados de esas 3 horas, nos tardamos 1 semana y media en entregar los resultados con un diagnóstico donde te decimos cuál es el nivel de riesgo y cuáles son las recomendaciones que tienes que hacer. ¿Cuál es el objetivo principal? Que es la visualización de niveles de criticidad, de las vulnerabilidades que estamos encontrando. Determinar y ayudarle al cliente a traducir estas. Revisar qué amenazas son latentes y qué amenazas son críticas y en la cual pudieras estar incurriendo de manera inmediata y muchas veces tú no tienes la manera de saber que esto te está sucediendo. Y cómo afectaría el que las vulnerabilidades estén expuestas, y en base a estos hallazgos determinar las brechas de seguridad que tienes. Y desde ahí podemos partir, repito, en esta curva de madurez podemos determinar si tu red está comprometida en los 100 dispositivos, tienes vulnerabilidades en los 100 dispositivos, hay que revisar de entrada qué antivirus tienes, si es un antivirus de siguiente generación, qué tipo de firewall tienes, qué políticas, el tema de qué políticas tienes en los servers, el tema de hardening, se derivan varios servicios. ¿Los estás monitoreando? Sí, no. Si no los estás monitoreando, hay un proceso para empezarlos a monitorear de manera muy práctica, muy sencilla y muy rápida. Entonces, de aquí se derivan diferentes actividades, las cuales salen de este tipo de resultados. Por ejemplo, con este cliente o con este prospecto se determinaron 120 hosts. En este escaneo lo hicimos en 2 horas.
y se reportaron 2.300 vulnerabilidades. Acabamos de encontrar también uno en España que tenía 4.000, pero en un segmento de 80 IPs. Entonces es escandalosamente altísimo el número de vulnerabilidades. Y aquí es donde vienen las preguntas del cliente. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, porque tengo un problema, sé que tengo un problema, gracias por informarme. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué recomendaciones Northern Technologies me da y me pone a la mano para empezar a avanzar en la remediación de este tema? ¿Qué actividades hay? Existe todo un plan que tenemos ya desarrollado y lo cual los podamos empezar a acompañar para decirles cómo hacerlo. Le determinamos en los hosts o los activos que estamos escaneando qué tipo de vulnerabilidades tienes. Hemos encontrado determinado, por ejemplo, en hosts que tienen las 5 tipos de vulnerabilidades. Hay hosts que tienen 3, hay hosts que tienen 4, hay hosts que tienen 1. Es muy raro encontrarnos uno que tenga 0, pero regularmente siempre encontramos. Y esta es una de las situaciones donde cuando se le da visibilidad al CISO o al Departamento de Seguridad o al que esté corriendo y el ejercicio de análisis de vulnerabilidades le da una visibilidad impresionante y sabe qué empezar a hacer. Cuando estos resultados son mostrados, le podemos determinar cómo están distribuidos el tipo de vulnerabilidades. Es importante recalcar que el que tengas una vulnerabilidad no significa que te estén atacando, pero tampoco sabes si lo están haciendo. Aquí el problema es saber el riesgo y saber si ya me están atacando. Ese es un segundo paso, pero este es el primer paso para darte visibilidad. Y esto nosotros lo vemos como una radiografía de doctor donde te dice que estás enfermo y tienes que curarte y cuál es el paso para curarte, cuál es el tratamiento para curarte. A nivel técnico mostramos este tipo de información hacia el cliente. Esta es de las más explotadas, el SMB, por ejemplo. Y es un tema que se vuelve alto, es una criticidad alta a nivel de CVE, es decir, de Common Vulnerability Exposure, es alta, pero a nivel de impacto puede ser alto, puede ser crítico. Entonces tiene que remediarse rápido. Por ejemplo, este es un pequeño resumen que mostramos al cliente, donde le decimos de la dirección IP que se escaneó, que podemos decir qué vulnerabilidad tiene, qué tipo de nombre tiene, dentro del Common Vulnerability Score, cómo está catalogado, cuál es el factor de riesgo y cuál es la prioridad. ¿Cuándo fue publicada esta vulnerabilidad? Hemos encontrado vulnerabilidades de 2014, 2007, incluso encontramos una, hace un escaneo la semana pasada. Aquí hay una del 97, o sea, son vulnerabilidades muy longevas, muy viejas, por ponerle un nombre. Tienen riesgo medio, pero el medio te puede meter en un broncón porque esto, por ejemplo, esta dices, es del 97, ok, es media, el riesgo es alto, pero no me está pasando, bueno, tú no lo sabes, pero finalmente te puede generar un tema de integridad parcial, o sea, te puede dañar un server, te puede estar filtrando información de cierto nivel y te lo puede poner en riesgo a nivel de disponibilidad de manera parcial. ¿En qué calificación? En 7.5. Si es del 1 al 10, estás a la mitad, más allá de la mitad que te puedan tumbar. Por ejemplo, hemos encontrado este tipo de vulnerabilidades donde no hay una vulnerabilidad publicada, pero a través de un supported Windows Operating System, a pesar de que no está catalogada, tiene un nivel crítico. No necesariamente todas tienen número, pero sí tienen un nivel de criticidad importante. Aquí este tema, un tema de vulnerabilidad de integridad, confidencialidad y disponibilidad, y el tipo de riesgo en el cual tu negocio entra es operativo y económico. ¿Por qué operativo? Bueno, porque te pueden tumbar la red. 2, económico, porque regularmente en el tipo de ataque viene un ransomware asociado. Es decir, te pueden pedir un cibersecuestro. Amén de que te van a tumbar el server y te pueden tumbar el SAP de la línea de producción, te pueden tumbar un sistema SCADA, te pueden tumbar muchas cosas. Puede haber un daño económico.
Y si le subimos un poquito más el nivel y queremos exagerar y vender miedo por el nivel de criticidad, podemos poner reputacional. ¿Qué pasa si se filtra la información de que atacaron una empresa, tumbaron y no quisieron pagar el secuestro de un hospital para efectos de que los pacientes no se murieran ahorita en un tema de COVID? Se vuelve complicadísimo. Entonces, si lo traducimos en los diferentes escenarios y realmente, digo, y con todo el respeto que ustedes me merecen, es realmente valorar lo que está en riesgo y lo que vale la pena remediar rápido. A través de este tipo de información, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, o te empieza a dar una idea. En esta curva de madurez que les comentaba ahorita, te empieza a dar una idea qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? No tengo antivirus, no tengo firewall activado, el que tengo ya no me está dando la capacidad. Pueden salir muchas situaciones en las cuales tengas que empezar a trabajar de manera a consecuencia de lo que estamos encontrando. Por ejemplo, hay vulnerabilidades de este análisis de Kaspersky. Estas son las que más están generando ruido. Están generando un ruido y el de SMB es el que más le están pegando. Que es este que viene siendo el primero, ¿no? Y aquí te habla de la ejecución de código remoto. Y aquí se determina la cantidad hay una cantidad de ataques muy grande y a gran escala, la cual se pueden generar y dentro de los cuales están considerados el WannaCry, el NotPetya, WannaMine. Entonces, este tipo de información que sale de este tipo de reportes te permite saber qué hacer, te permite saber qué camino tienes que seguir en la curva de madurez. Los reportes estos los presentamos de una manera muy, muy puntual, de alguna manera donde al cliente le decimos, a través de este reporte que es técnico, bueno, es más o menos técnico, ya nos permite medio dilucidarle al cliente un reporte más de consecuencia, más de impacto, y donde le podemos decir, si no lo remedias, vas a tener un paro de operaciones, vas a tener un pago de cibersecuestro, vas a tener un daño moral por filtrado de información sensible, tienes un tema de espionaje, tienes un tema de ataques indetectables. Entonces, podrá sonar muy escandaloso y como lo repito, con todo el respeto que merecen, esta es una radiografía real de lo que hemos mostrado ante clientes. Y regularmente el cliente te dice, bueno, ¿qué hago? Marco, Norsten y Patia, ¿qué hago? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la recomendación que tú me das para efectos de la curva de madurez? ¿Qué servicio ocupo, por ejemplo? Digo, aquí yo mapeé todos los servicios, hay un montón de servicios, pero se puede arrancar. Si esto lo hicimos con una prueba de concepto, de análisis de vulnerabilidades, donde escaneamos un segmento de red o cierta cantidad de dispositivos críticos, el siguiente paso natural es escaneemos el resto de las. Ahora sí, te recomiendo un servicio de análisis de vulnerabilidades del resto de las sucursales o del resto de las plantas o del resto de las oficinas, y esto te lo ofrezco como as a service, es decir, no te vengo a vender un software, no te vengo a vender un hardware, de eso no se trata. El servicio es cómo nosotros, dentro de esta curva de madurez, nos volvemos un brazo operativo para realmente llevarlos al siguiente nivel dentro de esta curva de madurez, perdón, a través de diferentes servicios y se pagan as a service por mes. ¿Sabes qué? Al sexto mes ya no lo quiero, Marco, ya me entendí, ya lo puedo hacer o ya me quiero habilitar yo para hacerlo. Se hace, no pasa nada. O sea, el tema es, hay un tema de concientización y un tema de cómo hacer este tipo de ejercicios. Es muy sencillo, créanme lo que es muy sencillo. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer con herramientas donde les comenté en la página que está atrás. Pueden bajar los escaneos, los escáneres y autoescanearse. El problema no es ese, el problema es que nosotros ofrecemos los escaneos de manera gratuita y te lo traduzco y te lo presento de manera ejecutiva. Cuando tú lo encuentras y cuando tú encuentras en un ejercicio más de 1000 vulnerabilidades, es ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuál es de prioridad? ¿Cómo lo traduzco? Y tienes que meterle mucho tiempo para la traducción y presentación de los resultados. No es un ejercicio práctico, lo pueden hacer, está libre para cualquiera, pero nosotros ya tenemos un proceso que corremos desde la preparación, desde el escaneo, los tiempos, medición de tiempo y entrega de resultados y presentación, y al cliente le entregamos un reporte detallado de lo que le sucede. Y después de ahí, bueno, ya veremos si se derivan de servicios, se deriva la actualización de software, se deriva la actualización de antivirus,
Oye, Marco, necesitamos cambiar los switches porque no tengo switches administrados. Oye, Marco, necesito cambiar el firewall, necesito cambiar el antivirus, ¿me lo puedes cotizar? Todo eso se puede cotizar. Pero eso es el menor de los problemas ahorita. El problema es realmente medir el riesgo, medir el impacto y en base a eso tomar una decisión. Y de ahí se pueden determinar análisis de vulnerabilidades del resto de las sucursales. Por ejemplo, en un ejercicio que hicimos, hay que poner un servicio de WAF de manera centralizada a service, un tema de monitoreo con nuestro CIEM, con nuestro SOC, es decir, cómo te empiezo a correlacionar eventos de ciberseguridad y te alarmo cuando tengas un riesgo y vemos qué hacemos a través de la respuesta a incidentes, cómo mitigamos un ataque y lo hacemos en menos de 10 minutos bajo SLAs. El Endpoint Protection, el EDR, ese es el antivirus de siguiente generación, seguridad perimetral, DNS, as a service. Oye, Marco, ocupo un tema de Umbrella para filtrado de contenido a través de con Cisco, se hace sin ningún problema, o sea, por ponerle algún nombre de marca, si lo quieren ver así, pero yo no te vendo la marca, yo te vendo el servicio. Nosotros vendemos el servicio, vendemos la experiencia de realmente entrar en este tipo de dinámicas. Y de ahí se pueden derivar otra serie de situaciones que pueden ser análisis de gestión y riesgos, análisis de código, temas de hardening, pero eso es dentro de la curva de madurez que les comento, te permite tener visibilidad de lo que tienes que hacer. Cuesta, por supuesto que cuesta. Hay que desplegar equipo, hay que desplegar recursos, y todo lo podemos hacer, la mayoría de los servicios de manera remota. El que ustedes tengan la visibilidad de todo este tipo de riesgos y que tengan la información en la mano para tomar las decisiones es saber de qué tamaño es la puerta tan grande que tienen para que un atacante pueda entrar. Básicamente eso es lo que les quería platicar, les quería compartir. Si tienen alguna duda o comentario, con toda confianza, abran sus micrófonos y platicamos, ¿no? Sin ningún problema. Y Pati, ¿estás ahí? Aquí mismo. Pues no veo que alguien haya puesto algún comentario en el chat, pero no sé si tengan pueden activar su micrófono o pedir ayuda para que les apoyemos en ello, o bien compartirnos una pregunta o una duda en el chat, o simplemente complementar lo que comentó Marco con alguna experiencia o algo que pueda también aportar al grupo que estamos aquí en el webinar. ¿Nadie se anima? Dice Andrés Carrillo, bastante claro. Muchas gracias, Andrés. Pues ya te dieron retro, Marco. Gracias, compadrito. No sé si hay algún otro comentario. Si no, pues cerramos el webinar. Marco, ¿tú quieres hacer un comentario extra? Sí, al último, digo, antes que nada agradecerles el tiempo, lo tratamos de hacer muy claro, muy rápido, lo más claro que puede haber sido. Si tienen alguna duda o comentario, háganos saber. La verdad es que los invito a que prueben este servicio gratuito. No le tengan miedo a que los escaneen, no tengan miedo a que les saquen los trapitos al sol. La verdad es que es lo que hace este tipo de escaneos, pero créanme, van a tener el camino, pueden determinar qué camino quieren seguir y por dónde lo quieren llevar y con qué rapidez lo quieren hacer. Básicamente. Pues muy bien. Pues ojalá, de todas maneras, este webinar se les va a enviar a través de un video en un correo y pues esperamos que pues ya sea por el correo que les enviemos nos puedan dar retroalimentación o bien pues ya Marco se pondrá en contacto con ustedes en algún momento para ofrecerles apoyo en estos temas. Y bueno, pues muchísimas gracias Marco por tu tiempo y conocimiento. Gracias a la gente que se conectó y que estuvo con nosotros. Que tengan un excelente día y pues los esperamos en nuestro siguiente webinar. De hecho, Hipatia, perdón, acabo de compartir mi celular en el chat. Si alguien lo gusta apuntar y me quiere echar una llamada, con toda confianza, échame una llamada y platicamos. Perfecto. Les explicamos cómo lo hacemos, ya a manera de un caso por caso. Tómense la confianza. Realmente créanme que los podemos ayudar muchísimo. Buenísimo. Pues ya está. Datos de contacto compartidos y pues bueno, que tengan un excelente día a todos. Los esperamos en nuestros siguientes eventos. Mañana tenemos un Coffee Talk y estaremos hablando también de amenazas.
Y bueno, pues a las 6:30 de la tarde por Facebook Live. Que tengan un excelente día y pues bueno, hasta pronto. Gracias, buen día.